Hello, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video. Yo soy Almu, su futura psicóloga favorita. Y pues ya me preparé mi cafecito. Nos vamos a alistar mientras hacemos un maquillaje súper tranquilo. Voy a hacerme tantito skincare porque vengo de la playa y no quiero que mi piel se vea fea. Pero al rato voy a salir, entonces no quiero como que maquillarme mucho. Y pues sí. Les dije en el video pasado que he estado como que grabando estos videos en los que aprovecho este tiempo que tengo para pues, arreglarme o hacer cosas y platicar de temas que en lo personal me gustan mucho. Y pues nada, eso, simplemente eso. Y el día de hoy les doy un poquito de contexto. Ahora sí, un poquito de contexto es, ¿alguna vez han tenido demasiado miedo de quedarse solas? Como que no es tanto el estar sola, sino es como el miedo de neta quedarme sola y no encontrar el amor de mi vida y ves a todas las personas súper felices y te preguntas, sí, ¿qué vas a hacer tú? Como que es un miedo que yo, la verdad, sí tengo. Y hace poquito estaba reflexionando precisamente sobre esto y escribí algo que es lo que les quiero compartir el día de hoy. Es el propósito de este video, que es como vencer ese miedo de quedarnos solos y de no saber qué hacer. Y justo me da mucha risa porque en todos mis videos la gente piensa que, bueno, no todos, pero la mayoría piensa que todo esto lo digo así y no, miren, o sea, todo lo escribo y voy como desglosando todo lo que quiero decir en los videos, pero no me sale natural. Pero bueno, la pregunta importante así en este video que me gustaría que anotaras en tu hoja, en tu teléfono o así es, ¿cómo podemos vencer ese miedo de estar solos, de no ser suficientes y no ser amados? Esa era mi pregunta principal, de que ¿cómo puedo yo vencer este miedo? O sea, que yo no necesite ser amada, que yo no necesite validación de alguien más para yo estar plena, para yo estar feliz. Hay un video que creo que es de... no sé de quién es, pónganme en los comentarios, pero lo vi. Era de una actriz famosa que decía cómo vencer el miedo a cualquier cosa, ¿no? Y decía pasando por el miedo. Y me hizo mucho sentido porque muchas veces tenemos demasiado miedo y pensamos que la solución es hacernos para atrás, pensamos que la solución es ya no hacer eso o no decir eso o no lanzarte y te haces para atrás por ese miedo, ¿no? Y una de mis frases favoritas que me ayudan muchísimo cuando tengo miedo de hacer algo dice, ¿tienes tanto miedo a que te hagan daño? Y eres tú la que se hace daño con tanto miedo. Y me hizo mucho sentido porque este miedo de estar sola, este miedo a que me rompieran el corazón, miedo a que me dejaran, me estaba frenando y me estaba como atrasando de todas las cosas buenas que me merezco. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos vencer ese miedo de estar solos? Estando solos, pasando por ese miedo. En esos momentos donde más nos sentimos solos, donde más nos sentimos mal, es pasar por ese momento. Y una vez que pasamos por ese momento, ya no tienes ese miedo. Te das cuenta que realmente era tu cabeza haciéndose ideas, pensando que no podías vencer ese miedo. Y pues bueno, parte de que como que me puse a analizar de todo esto que quería escribir, ya saqué mi bolsa. Voy a sacar todo lo que voy a usar. Denme un segundo. Listo. Es como que me gusta sacar todo y luego ya me pongo a maquillarme. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, que tenemos todos estos miedos, todas estas incertidumbres y no sabemos qué hacer. Y hay veces que no podemos seguir adelante, no podemos sanar, no podemos superar por el mismo miedo, ¿no? Por esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Y en lo personal, no sé ustedes, díganme qué piensan. Tienes que decirme qué piensas. Yo le tengo muchísimo miedo al futuro. Le tengo muchísimo miedo al futuro. Siempre estoy constantemente diciéndome qué va a pasar, voy a lograr esto, voy a alcanzar esto, voy a tener pareja, voy a quedar sola, me voy a poder comprar una casa, voy a poder comprarme un carro. O sea, como que el futuro me aterra. Es una de las cosas que más me aterra en lo personal. Y mientras estaba leyendo, siempre me pasa que estoy hablando y se me olvida maquillarme. Pero bueno, como les decía, uno de mis mayores miedos es el futuro. No saber qué va a pasar, no saber si me voy a quedar sola, si voy a poder lograr todo lo que quiero, si voy a tener ese trabajo, si voy a encontrar a mi persona, si voy a poder mantenerme, de que si voy a vivir sola. No sé, me aterra mucho me aterra muchísimo el futuro, el qué va a pasar. Mientras
mi lado controlador, psicóloga, pues me puse a leer, me puse a investigar. Y hay un estudio psicológico que dice que el 90% de las cosas de las cuales nos preocupamos no pasan. Y yo, ay, no creo. Y me puse a hacer una lista de todas las cosas que neta me daban mucho miedo y que pensé que no iba a superar. Y me di cuenta que efectivamente el 90% de las cosas que nos da miedo no pasan. Estaba muy traumada. Entonces el día de hoy, si te está saliendo esto y te da demasiado miedo el futuro, te da demasiado miedo el qué va a pasar, te recomiendo que hagas este ejercicio psicológico, que hagas una lista de todas las cosas que te dan miedo o que te dieron miedo en el pasado y cuáles de todas esas se cumplieron. ¿Cómo estás ahora después de eso? Entonces yo hice esa lista y me salió ese estudio y se me hizo súper interesante porque nos preocupamos demasiado por el futuro y por cosas que genuinamente no van a pasar, cosas que todavía ni siquiera han pasado. O sea, yo me estaba preocupando por algo que ni siquiera había pasado, ¿no? Entonces me ayudó mucho como el irme un poco atrás y decir, a ver, yo no puedo controlar el futuro, no puedo controlar lo que va a pasar, pero sí puedo controlar la perspectiva y cómo voy a enfrentar eso que tanto miedo me da, cómo voy a enfrentar ese problema, que termine esa relación. Pero también cuando empecé a trabajar en este miedo al futuro, me puse a preguntarme cómo resolvería mi versión del futuro ese problema, cómo lo resolvería, qué haría. Y eso me dio como que muchísima más paz, muchísima más tranquilidad porque empecé a buscar soluciones. Y pues bueno, en conclusión me di cuenta que en sí no podemos cambiar ni controlar el pasado, lo que pasó, pero sí podemos aprender de él. Y tampoco podemos controlar lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos controlar cómo lo vemos. Entonces, hay un ejercicio que me gusta mucho, que es literalmente un círculo que dice qué está en mi control y qué no está en mi control. Ahorita se los pongo. Y está padrísimo, está padrísimo. Y siempre que cuando tengo ansiedad del futuro, del pasado, de algo que pasó, siempre veo esa imagen y me ayuda muchísimo. Y también me he dado cuenta que al final del día no podemos controlar y no podemos saber cuál va a ser el resultado. O sea, no tenemos la certeza. Eso era algo que yo me decía mucho, de que no tengo la certeza de qué va a pasar. La verdad es que no tengo la seguridad, no tengo una bola mágica que me diga qué va a pasar. No sabemos cuál va a ser el resultado de esa relación, de ese trabajo, de esa amistad, de esa oportunidad. Pero me di cuenta que yo sí puedo reaccionar a ese resultado. Yo decido cómo reacciono a ese resultado. Pero sobre todo que también que también puedo controlar la perspectiva en la que veo eso que pasó. Y yo solía preocuparme demasiado por lo que decían de mí, por lo que dirán, que eso me frenaba a hacer cosas que yo quería hacer, que a mí me causaban felicidad. Me preocupaba demasiado por el futuro, por las opiniones de las demás personas, por el resultado, que efectivamente, como hemos hablado en todo el episodio, me di cuenta que son cosas que no puedo controlar. Son cosas que no están en mi control. La opinión de los demás no está en mi control. El resultado no está en mi control. Si me critican o si me cortan, tampoco está en mi control. O sea, no, son cosas que genuinamente no puedo controlar. Entonces, cuando empiezo a ver desde esa perspectiva y hacerme la pregunta de que, a ver, ¿qué está en mi control y qué no está en mi control? No manches, mi vida empezó a cambiar drásticamente, como no tienen una idea. Porque ahora cada vez que me estreso o cada vez que me preocupo de algo, del qué dirán o si voy a lograr esto, si me van a criticar, realmente me pongo a pensar si eso está en mi control y qué perspectiva le estoy dando yo, qué perspectiva estoy viendo las cosas. Y después de mucha introspección también me di cuenta que yo sí puedo controlar cómo me veo a mí misma, sí puedo controlar el amor propio que yo me tengo, los límites que yo pongo. Eso sí está en mi control. O sea, yo sí puedo controlar mi opinión de mí misma, porque al final del día es la mía y yo decido cómo me veo. Yo sí puedo controlar cómo me cuido, cómo me hablo. Esta parte me da mucha risa porque a todos los hombres les da ansia. Siempre me dicen como, ¿cómo le haces? Y yo, I'm just a girl. No lo entenderías, corazón. Es algo que llevamos haciendo muchos años y ya se nos facilita. Pero bueno, procedo. Yo sí tengo el control de cómo cuido mi mente, cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido todo mi ser, ¿no? Yo sí puedo controlar cómo trato a la gente, cómo me percibo a mí misma. Y una de las cosas que también concluí que me ayudó muchísimo a sanar, a tener una salud mental muchísimo más plena, fue que para estar bien hay que sentirse bien. ¿Y cómo podemos hacernos para sentirnos bien? Eso es un tema de autoconocimiento. Y para esto también es este episodio y todas estas reflexiones, para ver cómo yo puedo hacerme sentirme de la mejor manera yo con mi propia compañía. Y para estar bien hay que sentirse bien y eso involucra estar ahí para ti, poner tus límites, tus no negociables, retirarte de gente que no te está sumando y que solo te está restando,
y estar solo contigo mismo. Y sobre todo que tú tienes el control y la perspectiva para sentirte bien. Todos esos errores, todas esas faltas de respeto, todas esas manipulaciones y mentiras realmente solo son parte del aprendizaje de todo lo que te queda en tu vida. No te definen, son parte de tu historia, pero no de quién eres, no de quién vas a llegar a ser. Y algo súper importante que te quiero decir el día de hoy, si te salió es una señal. Quien tenga que llegar, va a llegar. No te apresures. Quien tenga que llegar va a llegar porque está destinado a estar en tu vida. Y quien se tenga que ir también se va a ir. Pero tú tienes que hacer las cosas suceder. No dejes que el miedo te frene a vivir y a estar con las personas que tú quieres o a lograr las experiencias que quieres. Porque si algo aprendido es que si hacemos las cosas con amor y por amor, el resultado siempre va a ser enriquecedor, siempre va a ser positivo. Entonces recuerda esto hoy. Haz las cosas con y por amor y todo va a salir bien. ¡Qué bonito! Este fue el lookcito final, la verdad, súper tranqui, súper natural. Y me encantó esta plática. La verdad es que esto a mí me ha ayudado mucho a no ser tan controladora, a que me dé menos ansiedad y a soltar todo eso que no puedo controlar. Entonces, díganme si ustedes son controladores y les da ansiedad y tienen estos miedos, porque a veces siento que soy la única. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.